Pero tenía muchas ganas de hablar con él porque leí un artículo recontra interesante suyo en página 12 a propósito de algo que vengo pensando este tiempo luego de la asunción de Donald Trump. Ustedes saben que a partir de la asunción de Donald Trump sucedió algo muy particular que tiene que ver con todo el dispositivo cultural y de la industria cultural en Estados Unidos con cambios fuertes, o por lo menos anuncios de ayornarse a una nueva realidad, esa que llega con el nuevo gobierno recontra envalentonado de Donald Trump en Estados Unidos. Por un lado, Facebook, Mark Zuckerberg, que decide levantar todas las restricciones o controles que había para impedir la propagación de las denominadas fake news o de discursos de odio. Por otro lado, y aquí es donde hago pie y por eso la idea de hablar con él, con Alejandro Campos, la decisión de Disney de, dicen, dejar de hacer, te lo voy a decir yo en mis palabras, dejar de bajar línea y según ellos solo dedicarse al entretenimiento. Ese Disney que había entendido hacia dónde iba la sociedad, un Disney que siempre entendió hacia dónde va la sociedad y se subió a eso para poder seguir haciendo sus negocios. Entonces modernizó las princesas, hizo una Frozen hablando de la libertad y del libre soy. En su momento, y mucho más lejos, allá lejos hace tiempo, a la sirenita emancipándose de los designios de su padre. Eh, un Disney feminista, te diría, como título provocador, algo de lo que Juan Esclar también ha hablado mucho, incluso en sus libros o en sus columnas. Pero ahora Disney que dice, bueno, ganó Trump, tenemos que ayornarnos a la época. Vamos ahora solo a dedicarnos al entretenimiento, solapando una ideología, porque no es que no va a haber ideología, sino que va a haber ideología en sus dibujos animados como siempre y en sus series, pero en este caso solapada y ayornada a las nuevas olas conservadoras que empiezan a imperar en el mundo. Alejandro Campos, te decía, es politólogo, es profesor de filosofía, autor de El huevo de la serpiente, incubación y ascenso de los extremismos de derecha. Hola Ale, ¿cómo va? Sofi Caram, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Sofía? Bueno, un gusto hablar por vos y gracias por leer el artículo y tus comentarios. No, no, al contrario, gracias a vos. Haces un planteo muy profundo respecto de la batalla, esta batalla cultural, ¿no? Que vienen a librar o que dicen querer librar, y esta nueva etapa que se abre con Donald Trump, y me interesa tu link con lo que ha pasado con Disney. Yo ahora me callo y te escucho. Sí, sí, bueno, me parece que es muy importante, bueno, te escuchaba tu editorial antes y me parece que es muy importante poner el foco en la batalla cultural y en estas agendas, porque me parece que tienen como cumple una doble función, ¿no? La batalla cultural. Por un lado, creo que las derechas encontraron en esa agenda una forma de interpelar a lo que creen que es la moral de las clases medias y medias bajas. Y eso está muy ligado, por ejemplo, con todos los ideólogos a los que le gusta Milei, uno de los cuales, uno de los perros de Milei le debe su nombre, ¿no? Murray Rothbard, ya al principio de los 90, decía que había que apelar a una especie de populismo de derecha, ¿no? Y que había que interpelar al votante de clase media y media baja con esta agenda conservadora. Y después porque aparte, y eso es lo que me interesaba resaltar en el artículo que mencionabas recién, porque hay algo que es no solamente como más pragmático, sino que tiene que ver con algo que está en el corazón de estos proyectos políticos, que es ahondar las divisiones en la sociedad, que es volver a una especie de supremacismo que tiene ejes en lo racial, en el género, entonces profundizar las divisiones entre hombres y mujeres, entre razas, y que eso ya no es meramente una agenda, digamos, distractiva, sino que está en el corazón de estos proyectos, ¿no? Estos magnates que vos mencionabas recién, Zuckerberg, o bueno, ya sabemos obviamente Elon Musk, y todas las grandes empresas que se pliegan a este nuevo tiempo. Bueno, los grandes protagonistas de estos proyectos son estos magnates y millonarios, pero ese supremacismo económico, me parece que está detrás de estos proyectos, tiene que encontrar bases en sujetos históricos más arraigados, ¿no? No pueden ser los magnates
los sujetos políticos de un proyecto. Entonces buscan, bueno, anclar estos proyectos en lo racial, en la masculinidad o la hipermasculinidad, ¿no? Y ahí tenemos a Zuckerberg hablando, como dijo, que, bueno, que la cultura corporativa se había alejado de la masculinidad y de la agresión, y que es buena la agresión, ¿no? Que hay que también hay un mérito en la agresión. Entonces, bueno, se han adaptado a estos tiempos de una forma en la que, bueno, distinto hace cuando Trump perdió el poder, ¿no? Que tanto Twitter como Facebook y demás habían decidido cerrarle sus cuentas. Bueno, ahora vemos que se pliegan absolutamente a este nuevo tiempo. Y vos hablas directamente de reminiscencias del darwinismo social, ¿no? Yo venía diciendo hace un tiempo algo que aprendí en la facu por la que vos también pasaste. Yo no egresé, vos sí. Ah, mira, somos de la misma facu. Pero, de la carrera, sí. Pensaban que, no sé, nos quieren volver al estado de naturaleza de Hobbes, o sea... absolutamente, qué buena referencia. O sea, abolir el Estado directamente, obviamente que no haya nada que medie allí, matarnos entre nosotros, y vos hablás de esta reminiscencia del darwinismo social, de que yo porque soy blanca soy superior a uno que es negro. Eso es una locura. Bueno, eso es muy, muy interesante. Ahí en el artículo creo que también había puesto ahí una precandidata del Partido Republicano que al final perdió con Donald Trump. Su lema, su consigna era, bueno, creo que está en inglés en el artículo, pero en castellano sería: sé orgulloso y fuerte y no débil y woke, ¿no? Esta palabra que ahora Milei adoptó, ¿no? Lo woke. Y es un rasgo, creo que esta batalla cultural me parece que lo que tiene es, por un lado es lo que es el denominador común de todas las derechas en el mundo, ¿no? Porque hay variaciones en las distintas derechas, sobre todo en política económica, ¿no? Una cosa es, ya lo sabemos, la política económica arancelaria de Trump, intervencionista, que no tiene nada que ver con cómo se expresa acá o cómo se expresan las extremas derechas en el primer mundo y en el tercero, y esas diferencias, pero todas comparten la batalla cultural, ¿no? Bueno, por eso Milei en Davos no habla de economía, sino que habla de esto, ¿no? Para buscar con qué alinearse con Trump. Porque se inmola, ¿no? Como un alumno, como estos alumnos extremadamente olfas que llevan todo al extremo, ¿no? Sí. Y se inmola con un discurso que creo que ni el propio Trump, digamos, haría. Pero por otro lado también es esta batalla cultural lo que más comparten estas corrientes con los fascismos del siglo XX, ¿no? Entonces ahí hay algo del darwinismo social y del supremacismo en términos de que casi que el antagonismo que nos propone es un antagonismo entre fuertes y débiles, ¿no? Ponen en el centro de la escena algo de lo fuerte y lo débil lo entienden como algo que no es inofensivo, sino que lo débil es todo lo que supuestamente sería lo debilitante de la nacionalidad, ¿no? Bueno, las minorías sexuales, los feminismos, ¿no? Que de alguna forma erosionarían la fortaleza de una nación, que obviamente entonces queda asociada por contraste con una especie de masculinidad, de hipermasculinidad exacerbada, ¿no? Ya me acuerdo acá cuando asumió, hace algunos años, cuando asumió Alberto Fernández, el hijo de Bolsonaro, comparaba, ¿no? Se comparaba a él, ¿no? Hipermasculinista con Disi, ¿no? Ese contraste en donde la masculinidad queda asociada a la fortaleza de la nación. Qué terrible. Ale, me parece que ese antagonismo es el principal. Ale, y quería ir también a Disney ahora y al tema de la industria cultural en Estados Unidos, pero que tiene tanto impacto en todo el mundo, porque acá, digo, nuestros pibes, nuestras pibas ven Disney y consumen Disney como, nada, como si fuera un producto de acá, o más todavía. Y lo relacionaba y lo pensaba con, por ejemplo, lo que pasó acá, en la versión cabotaje, digamos, lo que pasó, por ejemplo, con la canción de Canticuénticos, de querer sacar del programa Educar y del que se usa también para la educación sexual integral, la canción Secretos, que ayudó y mucho a que muchas niñas y niños puedan reconocer que estaban siendo abusados y a contarlo y a que se haga justicia en ese sentido, a todo lo que ellos llaman la doctrina, ¿no? O el adoctrinamiento, porque pienso en que esta batalla cultural que ellos están librando, en parte también empieza en la educación, en las niñas y en los niños, que no es casual que se metan también con lo que le podemos decir o no decir a nuestros hijos o hijas en ese sentido, y lo que haga Disney ahí tiene un papel fundamental.
Sí, absolutamente. Y bueno, a mí me hace acordar mucho también a lo que vimos acá en las reacciones, por ejemplo, también, ¿no? Llevándolo a algo de cabotaje, digamos, las reacciones a ciertos contenidos de Paca Paca, por ejemplo, Sí, ¿no? Que querer era, hacer bueno, un samba que no era revisionista, por ejemplo. por ejemplo, un samba de un color que a la derecha no le gusta, ¿no? En todo caso, la derecha lo blanquearía a samba, ¿no? Me parece que, bueno, ahí en el artículo que leíste, termino de mencionar un libro que vos seguramente debes conocer, que es Cómo leer al Pato Donald, ¿no? De Matelart y Dorfman, que se metieron justamente con los contenidos para las infancias y con Disney, que me parece que es un material muy interesante en términos de comprender lo delicado que es cuando uno se mete con los temas que atañen a las infancias, ¿no? Entonces, todo lo que remueven esos temas y las susceptibilidades que despiertan en los sectores más conservadores, ¿no? Vos mencionabas recién lo de Frozen, por ejemplo, ¿no? Que también hay algo de el mundo conducido ya digitalmente, en donde los usuarios participan mucho más de opinar sobre los productos culturales, en donde casi la instancia del consumo o del público, de alguna forma, incide mucho más en lo que pueden llegar a ser los productos culturales, ¿no? Y en el caso que vos mencionabas de Frozen, bueno, quedó medio tironeada entre grupos de extrema derecha y religiosos conservadores, y los movimientos de disidencias sexuales que obviamente se pujaban porque en este caso de Frozen, por ejemplo, hubiera un contenido que se blanqueara la orientación sexual de la princesa solamente insinuada en la primera película, y que en la secuela se pudiese blanquear eso, ¿no? Y después, bueno, pero después se la jugaron con Lightyear, que vos la mencionás ahí, con por primera vez Disney mostrando un beso entre mujeres, ¿no? Que no fue la película más taquillera, incluso le generó, bueno, tuvo censura en un montón de países, le perdió guita a Disney con esa película. Yo creo igual que porque fue una peli mala, era una película oscura, no era una buena película, Lightyear, no por el beso entre minas, digamos, fue una peli fea. Y le valió también la censura en 14 países, ¿no? Claro. Esa película. Sí, sí. Pero bueno, de ahí ahora el retroceso. Sí, porque me parece que apuestan al familiarismo también, porque dentro, digamos, vos hablabas, ¿no?, de la familia también en tu editorial, de la familia, entre comillas, como Dios manda, y quieren oponer los derechos de las infancias, por ejemplo, la educación sexual integral, al derecho de la familia, ¿no? Como toman siempre la libertad instrumentalizada, ¿no? El derecho de la familia como ellos entienden. Bueno, por ejemplo, el derecho de la familia a educar a sus hijos o a sus hijas, no sé, en escuelas católicas con la educación sexual quizás más retrógrada que podamos encontrar, ¿no? Entonces, en lugar de tomar el derecho de las infancias, bueno, como por ejemplo en Brasil, están a por, como fue durante el gobierno de Bolsonaro, el Ministerio de la Familia, ¿no? A cargo de una evangelista que lo primero que dijo fue, de ahora en más los niños de azul, las niñas de rosa. Entonces me parece que hay una disputa ahí entre los derechos, lo que se interpreta a la derecha como los derechos de la familia y los derechos de las infancias, ¿no? Que van más allá de la familia y de lo que las niñas puedan encontrar en su marco familiar, ¿no? Si las pibas y los pibes no encuentran por fuera de la familia otros relatos, otras narrativas, bueno, creo que eso es la libertad, ¿no? Que por fuera de la familia encuentren también otras narrativas más allá de la familia en la que les tocó nacer. Es complicado ese antagonismo, ¿no? Porque nadie dice que las familias no tengan ciertos derechos, pero tampoco esto por cercenar los derechos a las infancias, ¿no? Absolutamente. Ale, gracias por este ratito, por ayudarnos a pensar, interrumpir tu domingo y estar aquí en esta esquina. Gracias. No, muchas gracias a vos, Sofía, y a todo el equipo. Un beso grande. Se acercó a Esquina de Radio Alejandro Campos, politólogo, profesor de filosofía. Buscan el artículo, está buenísimo, se llama El huevo de la serpiente, incubación y ascenso de los extremismos de derecha. Nos ayudó a pensar un montón y vieron que todo tiene que ver con todo. La asunción de Trump en Estados Unidos, lo que sucedió con la movilización ayer, este programa que se ocupa y mucho de los derechos de las infancias. Ahí está.